conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia a la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizar una vez más su programa Nosotros Conversamos. Un placer que nos acompañen en este su programa que hemos preparado con mucho gusto para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en esta noche nuestro tema es muy interesante y para esto vamos a platicar del tema de la diferencia que existe entre lo que es orar y lo que es rezar. Y para eso hemos invitado a nuestro hermano Mario, que hoy nos acompaña, al cual le agradecemos su presencia. Hermano Mario, bienvenido a la paz del Señor. Sí, buenas noches a todos, la paz del Señor a todos los hermanos de la misma forma. Y les hacemos la invitación para que nos acompañen esta noche a este programa tan bonito, en el cual vamos a esforzarnos para documentar a mis hermanos acerca de este tema que se va a tocar con el favor de Dios. ¿Verdad? Les pedimos su atención y su compañía durante esta hora. Así es, también nos acompaña Moisés. Bienvenido, Moisés. Sí, muy buenas noches, un saludo para todos, a toda la gente que nos escucha a través de la radio aquí en Los Ángeles, a través del internet. Le invitamos a que nos escuchen esta noche, ya que trataremos el tema de qué diferencia hay entre rezar y orar. Muchos rezan el Padre Nuestro. Quizás usted que nos escucha sea una de esas personas, pero yo quiero decirle la primera pregunta para que usted nos empiece a escribir o a responder con mucho gusto. ¿Le aprovecha de algo el rezar? ¿Le afecta interiormente? ¿Le santifica? ¿Le acerca a Dios? ¿Ha hecho algún cambio en su estilo de vida, en su forma de hablar, de tratar a los demás, o simplemente lo deja igualito? O sea, no le sirve de nada. Llámenos, le invitamos a que nos escriban esta noche, que Dios les siga bendiciendo. Adelante. Bueno, pues ya escucharon a Moisés y a mis compañeros que también están con nosotros en el programa. Y bueno, para aprovechar el tiempo vamos a iniciar directamente con nuestro tema que el día de hoy vamos a platicar. Como ya bien lo mencionó Moisés y ya también lo decía, la diferencia que existe entre la oración y el rezo. Y bueno, hermano Mario, quisiéramos comenzar primeramente con esa definición, porque todas las personas dicen, bueno, yo oro a Dios todos los días. Yo he enseñado a mis hijos que cuando se levanten le dan gracias a Dios, algunos. Otros cuando se llegan a comer, pues le dicen, no, mi hijo, tienes que darle gracias a Dios. Otros en la noche se aconsejan a sus hijos. Otros le dicen, mira, cuando tú salgas, pues persínate, encomínate al santo fulano y pídele al santo o a la Virgen. Y todos ellos dicen que eso es una oración. Otros dicen, bueno, yo de alguna manera creo que en santo fulano. Y piensan ellos que cuando van a su templo o lo hacen en su casa, están orando. Y sin embargo, muchos de ellos pues no lo están haciendo, sino que están rezando. Entonces la primera pregunta en este programa es que entendamos primeramente lo que es una oración. O sea, ¿qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a hacer? Oración, para que luego entendamos también lo como dice Moisés. Realmente a las personas les aprovechará realmente el rezar, porque hay unos que creen que están orando cuando en realidad están rezando. ¿Qué es lo que en realidad acepta a Dios? Pero para eso queremos que usted pues nos oriente primeramente acerca de lo que es la oración y cuál es también esa oración que Dios recibe. Correcto. Entendamos primeramente que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, verso 41, Él indica, ¿verdad? O da la orden, velad, y lo dice, y orad. No dice velad y rezad, sino dice velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Rezar es repetir una frase, una línea que aprendes de memoria. Y orar es hablar con Dios, pero hablar con el corazón, de par en par. Decir tus más profundos pensamientos, aún sabiendo que ya Dios lo sabe.
Es profesar el amor que sientes por Él. Es agradecerle por las bendiciones en tu vida. Orar son tus sentimientos expresados hacia Dios. Son las manifestaciones de tus emociones para ser escuchadas por nuestro amado Padre. Son palabras que fluyen dentro de ti por la unción del Espíritu Santo. Para mí rezar es repetir algo que ya está escrito, como el rosario, repetirlo como perico sin sentido y sin sentirlo, y orar es hablar con Dios, como lo harías con un verdadero amigo, con confianza, con amor, sin discursos, solo lo que salga de tu corazón. Eso es orar para mí. Y bueno, la escritura apoya esto que nosotros estamos hablando, porque como yo decía hace un momento, la oración, y como bien lo decía usted, es expresarle a Dios lo que uno siente. ¿Y cuántas de las veces yo he escuchado que hay personas que tienen una necesidad muy personal, sea que su madre esté enferma, uno de sus hijos, un familiar, o tienen otra clase de necesidad, sea a lo mejor personal, a lo mejor ellos son los que están enfermos, no tienen trabajo o tienen cualquier otra necesidad? Pero sin embargo, yo he escuchado personas que están rezando el Ave María, o que están rezando el Padre Nuestro, o que están rezando otra clase de rezo, pero que en realidad no va de acuerdo a la necesidad que ellos tienen, a la necesidad que ellos de alguna manera pues están padeciendo en ese momento. Entonces, siendo así, ahí vamos a empezar a analizar lo que decía Moisés. ¿De qué sirve a la persona si yo tengo una necesidad personal tener otras palabras que me aconsejaron, que me dijeron, o que de alguna manera las personas me enseñaron? Pues precisamente en eso es en lo que debemos de pensar, que lo que es el rezo, posiblemente en lo que puedo yo pensar que en un cierto momento fue una oración que alguien hizo. ¿A quién o a qué? Eso sería otro punto a analizar. Pero un rezo es algo que es una oración que en un cierto momento alguien realizó. Y quien repite aquello que alguien oró y grabó o escribió y le gustó, pues eso es precisamente lo que es un rezo. Ya no es el sentimiento de la persona que está diciéndolo actualmente, sino fue el sentimiento de aquel que en un cierto momento lo escribió o lo compuso, y así quedó, y quedó escrito para las demás personas que ahora lo hacen suyo. Eso es rezar, están repitiendo lo que otra persona sintió. Incluso dice en el diccionario que aparentemente son sinónimos, pero hay una diferencia grandísima entre rezar y orar. Decía el hermano ahorita, o sea, a lo que yo entiendo es, de rezar es repetir una oración que otra persona ha pensado o ha escrito o ha expresado, ¿no? Y el orar, bueno, es crear. El orar es crear una oración a base de sentimientos, ¿no? De emociones personales, dificultades, problemas. No meramente estar afligido, puede estar uno contento y orarle a Dios porque está uno contento, expresarle su alegría, ¿no? Claro. No estar como reproduciendo o regrabando un CD o una cinta, un cassette, sino que orar es, como vamos a decir, tener una experiencia primaria. Y el rezar ya es como una experiencia secundaria, ¿no? El orar es como algo de primera mano. Mero, yo tengo una necesidad, tengo un pensamiento, me hinco y les tiendo a Dios mis palabras, mis sentimientos, ¿verdad? Y el rezar es como, vamos a decir, como si me pusiera una ropa que no es mía, ¿no? Exacto. Una ropa usada por otro, estrenada por otro. Y cuando oramos es como cuando nos vestimos con una ropa nueva, es algo que cada día le decimos algo diferente a nuestro Dios y que sabemos que Él nos escucha, ¿no? Exacto. Entonces, el rezar, en pocas palabras, aplasta la creatividad de la mente del ser humano, ¿no? Yo pienso que el alma es libre de expresarle a Dios lo que siente, y así nos ha enseñado el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, el orar es comprensible, hermano Mario. Yo creo hasta cierto punto el rezar
viene a suplir la ignorancia de no saber orar. ¿Y a qué voy o a qué me refiero? Acordémonos que el orar no es de todos el saberlo hacer, ¿verdad? Es por eso que los falsos maestros, ¿verdad? Que hay hoy en día en algunas congregaciones, si no en la mayoría, enseñan a rezar, porque el verdadero maestro, ¿verdad? Que tenemos, él enseñó a orar. Exacto. ¿Y por qué enseñó a orar? Precisamente porque aquellas personas, cuando lo miraron a él haciendo esa oración, le suplicaron, enséñanos a orar, ¿verdad? Exacto. Y textualmente dice, así como Juan enseñó a sus discípulos. Sí. Entonces, un verdadero maestro, en este caso como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y como lo tenemos hoy en día nosotros también, nos ha enseñado a orar, ¿verdad? Y el orar no es más que un lenguaje en particular, porque el orar es una conversación entre el alma, que es espíritu, ¿verdad? Y nuestro Dios, que es espíritu también. Así es. Y el lenguaje viene a ser un lenguaje espiritual, ¿verdad? No es un lenguaje material, es un lenguaje incomprensible. El orar es un lenguaje incomprensible. Hay varios textos en la Biblia en donde nos ilustran que incluso hay quienes miraban hacer a personajes su oración y pensaban que estaban ebrios, pero en realidad ellos lo hacían con el corazón, ¿verdad? Entonces, el caso de Ana, ¿verdad? En el caso de Ana. Entonces, esas son las características de la oración. Es un lenguaje espiritual, ¿verdad? Se hace con el corazón. Se tiene que aprender a orar, porque no es de que tengo que ir a comprar una oración. Eso no se puede comprar. Eso es un regalo de Dios que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y que hoy en día lo seguimos teniendo porque en la tierra todavía hay un enviado de Jesucristo. Entonces, desde ahí partimos. Incluso yo quería tomar como base el texto que usted leyó, el de Mateo, pero en la misma Biblia católica. Y en la misma Biblia católica nos lo ilustra como él dice, velad y orad para no caer en la tentación. Entonces, la misma Biblia católica arroja el orar. Ya ni siquiera recomienda, porque hay algunas versiones que ciertamente tienen todavía, y yo he leído incluso, que todavía utilizan la palabra rezar. En algunas de ellas ya están cambiadas, posiblemente porque se enteraron de que siempre no era rezar, sino orar. Pero bueno, estamos en el tema, ¿verdad? Esas son algunas de las bases que estamos sentando en nuestra plática, que es una conversación entre Dios y el alma, que solamente uno sabe qué es lo que le pide, aún y cuando, bien lo mencionaba el hermano Mario, cuando Dios ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, Él quiere que nosotros se lo expongamos, se lo digamos, pero nosotros, lo particular de nosotros. Si se fijan, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 5, que es donde mencionaba nuestro hermano ahorita, desde el versículo 1 los apóstoles le piden al Señor que los enseñe a orar. Y mi Señor Jesucristo, como un maestro que siempre ha sido, ¿verdad? Él lo hizo, Él les enseñó a sus discípulos a orar, sí, porque esta es enseñanza para el verdadero cristiano. Y les dijo el Señor esto, verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. El Señor había visto cómo había personas que hacían oración y lo hacían de una forma irrespetuosa. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y cuál era el propósito? Ser vistos de los hombres. El que ora lo que quiere es ser escuchado de Dios. Lo que menos tiene presente una persona que ora es que lo estén mirando, que lo estén observando, mucho menos que lo estén oyendo. Ustedes van a oír, las personas que hacen oración, les gusta estar siendo escuchados de los demás. Pero el que de veras ora, lo hace directamente de él para con Dios, de su corazón para con Dios. Y el Señor dio una sentencia, dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto quiere decir que nos encerremos en nuestra recámara espiritual,
No quiere decir que nos metamos en un cuarto solos, sino que nosotros nos encerremos, sea una plática íntima entre nosotros y nuestro Dios, en donde no nos interese si hay o no hay personas, estamos encerrados únicamente para el Señor. Y luego dijo el Señor: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero añade el Señor y dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es de lo que estamos hablando en esta noche, con el favor de Dios. No se deben de usar rezos. Rezo es repeticiones. Y vemos aquí también, hermano, dice cuáles son algunas de las oraciones que los católicos rezan. Y esto es un escrito por Jessica González y traducido por Bárbara Obregón. Y dice de la siguiente forma: durante la Edad Media, los cristianos fueron parte de la Iglesia Católica, porque era la única iglesia cristiana, y lo vamos a poner entre comillas. Sin embargo, con el tiempo los protestantes y ortodoxos se separaron de los católicos. Hoy día, el catolicismo es el mayor grupo cristiano. Los católicos rezan para que los santos intervengan por el creyente. La misa católica es una celebración formal y ritualizada donde las oraciones comunes juegan un papel clave. Pero estamos viendo, como te dice tu hermano otra vez, esta yo no la considero como una iglesia, es un imperio romano. Y jamás fueron los cristianos partes de ellos. Eran lo que eran paganos. Entonces estas personas introdujeron eso, lo del rezo, y hemos ido analizando, hemos ido viendo cómo el rosario lo introdujeron 800 años después en este imperio romano. Pero aquí lo que yo quiero que veamos es lo siguiente: los católicos, dice, rezan para que los santos intervengan por el creyente. Pero lo que nuestros hermanos han dicho, nuestro hermano Mario y nuestro hermano Moisés, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó? Orar, entrar en nuestra recámara, pedirle al Padre, tenemos otros textos que lo vamos a dar, donde dice Jesucristo, pedir al Padre invocando mi nombre. No dice Cristo pedir a mi Padre invocando el nombre de mi Madre María, o invocando el nombre de Pedro, de Pablo, de Juan, que fueron mis apóstoles, o allá todos aquellos que han ido muriendo durante los siglos, hablando del imperio romano. ¿Está nuestro hermano en la línea? Sí. Bueno, mire, Sí, mire, lo que decía el hermano hace un momento, ¿no? El estar repitiendo como los loros, como los pericos. O sea, lo que queremos que la gente si nos vamos a entender, ¿verdad? Lo que la gente queremos que nos ayude si tiene una pregunta o algo, es de que orar es ejercitarse inteligentemente, porque no somos pericos, somos seres creados con inteligencia, ¿verdad? A la imagen de Dios. Y Cristo, decía el hermano en Mateo 6, Cristo advirtió eso de que, ¿verdad? El rezar, el repetir y repetir y repetir, es como que, o sea, se gastan las ideas, ya la oración es sin sabor, sin sentido, ¿no? Y como que en vez de ser una oración ya se es un recitar que se destiñe, se desvirtúa. Y lo decía el Señor ahí en Mateo 6, ya lo decía nuestro hermano. Ahora, acuérdense, hermanos, ¿verdad? Gente que nos escucha, el Padre Nuestro no es un rezo. El Padre Nuestro en la Biblia es una oración, es la oración que el Maestro enseñó a sus discípulos y no el rezo. O sea, el Padre Nuestro es un modelo que ¿verdad? Los discípulos, el Señor estaba enseñando a cómo orar, ¿no? A cómo pedirle a Dios. Y se las dio como un modelo, como una pauta para enseñarlos a orar, no para enseñarlos a rezar, ¿verdad? Para enseñarlos a crear, no a repetir. Entonces, ¿verdad? El Maestro, el Señor Jesucristo, les enseñó ese modelo
que ahorita los católicos lo agarran como un rezo repetitivo que ya no tiene sabor, ¿verdad? Así es, bueno, estamos entendiendo entonces que la grande diferencia es que mientras uno es hablar palabras del corazón y dirigirse directamente a nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, el otro es repetir, sean palabras que alguien le enseñó, sean palabras que leyó, o sean, Embotellarse. sí, o sea, o en ocasiones también decirlas sin saber lo que se está diciendo, así como tú ponías el ejemplo del perico, del loro, que repite algo sin tener el conocimiento previo de lo que está mencionando o orando. Entonces yo pienso, alcanzo a entender entonces que qué tan importante es saber orar, porque dependiendo como yo haga mi oración, vendrá también la respuesta de Dios. Porque de lo contrario, ¿qué beneficio tienen las personas que solamente rezan y rezan y rezan sin saber lo que están ellos diciendo? ¿Habrá un beneficio en realidad? ¿Recibirán contestación a sus súplicas? ¿O qué pasará, hermano? Es que hay una cosa, ¿verdad? Hay que saber a quién se le va a pedir. Por ejemplo, aquí tenemos un librito en donde estamos mirando una serie de rezos hasta los ajos, como decías tú hace ratito, que escudriñamos este libro que se llama La Fe en la Oración, ¿verdad? Rezo a los ajos, rezo a los clavos de la cruz de Cristo, rezo hacia un sinnúmero de cosas que no realmente, o sea, nos hacen pensar, bueno, qué clase de personas, en qué están pensando estas gentes, ¿no? Pero es precisamente, volvemos, porque no saben orar. El que sabe orar sabe a quién se debe dirigir. Es a Dios en el nombre de Jesucristo. Así lo enseñó, así lo han enseñado los hombres de Dios siempre. Así nos lo han enseñado, en la actualidad nos lo ha enseñado el apóstol de nuestro Dios. Colosenses 3:17 está el caso muy específico que decía el apóstol San Pablo a los colosenses: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Lo mismo dice en Efesios 5:19 al 20. Entonces estamos viendo, el que no sabe a quién orar, el que no sabe orar, en primer lugar, va a rezar, porque es lo más fácil, conseguir libritos, conseguir cosas que ya otro hizo, y que lo hizo, y que están sacando inclusive, haciendo comercio con eso, pero qué fácil es nomás comprar un librito y empezar a rezar, mientras que orar, es como decía nuestro hermano Moisés, es trabajar, es dedicarse, es crear, es sacar del corazón lo que uno siente, su necesidad propia de la persona, dirigida a Dios, pero en el nombre de Jesucristo. Así es, mi hermano. Yo quisiera mencionar solamente en rápido el libro que usted estaba mencionando. Es un libro que se llama La Fe en la Oración, y en la introducción de este libro dice: a nuestros amigos. Es el libro donde se han recopilado sobre 130 oraciones espirituales, se ha hecho para el bien del consumidor. Aquí puedes encontrar las principales y más usables oraciones, sin tener la preocupación de que se te extravíen. Quiera Dios que con su omnipotente poder les ayude y por su fe en la oración puedan vencer todos los obstáculos en sus vidas y logren salud, amor y desenvolvimiento en este mundo tan extraño y violento en que vivimos. No trae nombre, solamente dice el autor. Y en la página número 84 de este libro, de una de esas oraciones, y aquí es donde vamos a ir nos va a ayudar a definir si realmente esto es una oración o es un rezo, porque ya mencionamos que una de las características de la oración es hacerla con entendimiento. Y sin embargo, hablando de la oración al ajo, y aunque sabemos que el ajo, pues Espérate, ¿cómo al ajo? Al ajo, sí. A eso que nosotros conocemos como ajo, o sea, no es una mentira. Aquí, y luego en la introducción decía que alguien se tomó el tiempo de recolectar estas oraciones. Vamos a analizar si realmente es una oración. Dice así, decimos, página 84 de este libro que se llama La Fe en la Oración, dice: milagroso ajo, que fuiste puesto en el monte Calvario donde Jesús murió, para darte eterna luz y librarnos de todo mal. Líbrame de cárceles y demonios. Cuando mis enemigos intenten matarme o herirme, que sus ojos no me vean, que sus pies no me alcancen, que sus manos no me agarren,
que las armas de fuego no disparen, que los cuchillos se desvíen y que el mal no me persiga. Milagroso ajo de la bondad, retírame envidias y apártame de los enemigos. Ayúdame en mi trabajo o negocio. Asegúrame del cariño de los que me rodean. Así sea y así sea. Perdón, pero casi me quiere dar risa. Pero, ¿cómo puede ser posible? Pero yo me pregunto, hermano, ¿de dónde sacaron que en el Monte Calvario había ajos? ¿Lo dirá la Escritura? Son imaginaciones calenturientas de alguien, ¿verdad? ¿Será realmente una oración acompañada del entendimiento, así como dijo el apóstol Pablo? Que cuando oremos, cantemos con el espíritu y entendimiento, pero a su vez, de la misma manera, oremos. ¿Podrá ese, pues, cómo le podemos decir? Ese vegetal, esa cosa inanimada, realmente protegernos de algo inanimado? Porque todavía los supersticiosos dicen que es de buena suerte. Ya ve que hay quien lo pone en las puertas de su casa, en los espejos, y lo tienen como algo supersticioso. Pero yo creo que esto va más allá de la superstición solamente. Bueno, pues ahí está porque dicen que es de buena suerte. Pero aquí al encomendarse a Él y decir, bueno, líbrame de esto, líbrame de aquello, y milagroso ajo. Le están ya dando ese calificativo de milagroso. Y bueno, y lo peor del caso es de que quizás habrá gente que no le dé risa, que sí lo crea en realidad, que sí tenga de alguna manera cierta devoción a esto. No, pues para empezar el escritor, ¿no? Y el autor. Sí. Y la editorial. Porque no va a vender algo que no cree que se va a vender, vaya. O sea, en contexto de lo que se persigue, pues es lo monetario. Pero ¿verdad que es para dar tristeza, sí, por ejemplo, ver esto? Sí, sí. Precisamente es por lo que estamos hablando este tema este día, ¿verdad? No, pues si ahorita hay iglesias evangélicas que te venden un vasito de agua del río Jordán, y ese dicen que es milagroso porque es del río donde fue bautizado el Señor Jesucristo, algo así dicen. Y te traen un pedacito del muro de los lamentos también, que ese es milagroso, ese pedacito de tierra, ¿no? Qué barbaridad. Pero realmente, repetimos, esta clase de oración, en primer lugar, ¿tendrá su cumplimiento? ¿Servirá de algo? ¿O qué pasará? No tiene ningún cumplimiento, César, definitivamente es mentira, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, cuando el Señor Jesucristo decía, Padre nuestro, que estás en los cielos, el Señor Jesucristo lo decía con el sentir. ¿A quién estoy orando? A mi Padre. O sea, las personas que lo escuchan, fíjense bien, ¿cómo puedo yo andar en el pecado todos los días y acercarme en una oración y con el sentimiento no puede salir de mi boca, Padre nuestro? O sea, ¿de veras es mi Padre? Y en un rezo no, en un rezo te hincas y lo haces porque ya es una costumbre, no hay raciocinio. Pero cuando un hijo de Dios se hinca y le va a pedir a Dios, cuando dice las palabras desde que empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, se siente de que le estoy pidiendo a mi Padre, ¿verdad? Entonces no hay un encuentro en la realidad de este parentesco en mi vida personal si mi vida no es de acuerdo a como Dios quiere. No puedo decirle Padre nuestro con raciocinio porque digo, ¿de veras es mi Padre? No, pues estoy actuando de una manera diferente, soy maldiciente, soy borracho, soy asesino, soy X, y no puedo decir Padre nuestro. Pero un católico lo hace tan simple porque ya no lo razona. Entonces eso es la diferencia del orar al rezar, ¿no? Fíjate, al decir Padre nuestro, bueno, estoy diciendo a mi Padre que yo siento, ¿verdad? Que es mi Padre porque me adoptó, porque me dio su Espíritu Santo, y hay un temor en esa oración, hay un respeto, ¿no? Bueno, Moy, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos mucha información para las personas que también nos están sintonizando. Les agradecemos su tiempo, pero bueno, el tiempo se nos va muy rápido, tenemos mucho de qué hablar. Pero quédense, continuamos con este tema tan interesante que es la diferencia que hay entre rezo y oración. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie.
Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, la diferencia que existe entre la oración y el rezo. Estamos platicando antes del corte acerca de esta grande diferencia que hay, porque mientras orar es hablar con el espíritu y con el entendimiento, con el alma, hablando palabras no aprendidas, sino de la necesidad que estemos pasando, con palabras sencillas, no rebuscadas, mientras que el rezo pues también pueden ser una oración que a lo mejor alguien dijo, o alguien inventó, o alguien sugirió, y ha habido mucha confusión, ¿verdad? En este libro que yo mencioné es solamente alguno. Hay muchos libros que, por ejemplo, hay novenarios que traen oraciones, hay libros que también así se llaman libros de oraciones, y yo me encontré que se llama así, no tiene autor, o sea, no dice solamente el autor, no dice nombre, pero lo venden en las librerías católicas, y bueno, o sea, las personas lo pueden comprar si ustedes gusten, lo pueden buscar también otra clase de libros que la iglesia vende, y analizar lo que ahí se enseña y comprobar ellos si son realmente rezos o si son oraciones. Aparte de la oración del ajo, me llamó mucho la atención esta otra oración que le llaman a Santa Marta. La iglesia católica vende sus libros, ¿verdad? Sí. Él dice oración a Santa Marta. Y luego entre paréntesis dice la domadora. Y dice, bueno, la oración en la página número 48. Y ya dice, Santa Marta Virgen. Y lo dice, que hoy vas a consumir por el aceite que se alimenta en esta lámpara y por el algodón con que limpiaron los santos óleos, yo te dedico esta lámpara para que remedies mis necesidades y socorras mis miserias y me hagas vencer todas las dificultades, así como venciste tú a las fieras bravas que tienes a tus pies. Para ti no hay imposibles. Dame salud y trabajo para cubrir mis necesidades y mis miserias. Y luego, aquí ya viene una fórmula, yo creo que más que oración es como de hechicería, porque dice, si usted quiere domar a alguien, pídale a Santa Marta. Y lo dice, exprese las siguientes palabras. Así, madre mía, concédeme, y lo tiene un espacio, una línea en blanco, que usted ponga el nombre de la persona que usted quiere domar. Dice, así que madre mía, concédeme que fulano de tal no pueda vivir tranquilo hasta que venga a mis pies a parar. Así, madre mía, por el amor de Dios, concédeme lo que te pido para aliviar mis penas. Amén, Jesús. Santa Virgen, que en el monte entraste, que las fieras bravas espantaste, con tu cita las ataste y con su hisopo las amarraste. Así, madre mía, no dudo que esta es la pura verdad. Entonces te pido por favor que lo amanses. Amánsalo, amánsalo, amánsalo. Santa Marta, que no lo deje en su silla sentar ni en su cama acostar, que no tenga ni un momento de sosiego hasta que a mis pies venga a parar. Santa Marta, ayúdame por favor, atiéndeme por amor, Dios mío. Y dice ahí, después, para mejores efectos, rece 3 Aves Marías. Fetichismo. Entonces, ahí podrá hacer esto una oración hecha con el alma. Realmente el Señor nos mostró cómo amansar a las personas, o si yo quiero conseguir algo. No, y hablaste de domar.
Sí, porque aquí le pusieron oración a Santa Marta, la dominadora o la domadora. Y todavía Pero le no dicen cre- ahí el... una oración creada con mucha inteligencia para negocio, ¿no? Para que alguien más la repita, igual volvemos a los pericos, ¿no? Pues sí. Para que alguien más la repita pensando que tiene poder esas palabras, ¿no? Así es. Sí, no tiene sentido la comparativa. No tiene sentido lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo que enseña hoy en día, pues, la Iglesia Católica, ¿verdad? Y en realidad da tristeza porque la necesidad es con la que comercian. Comercian con la necesidad y venden oraciones de todo tipo, para todas las necesidades, para todas las Hay peticiones. miles. Y en realidad eso se llama lucrar, se llama simonía, se llama comerciar con la necesidad del alma del individuo. Sinvergüenzada, le diría yo. Sí, sí, porque en realidad lo que la Iglesia Católica, vamos a decir, si alguien tuviera una necesidad y quisiera ir al templo, la mayoría de los templos católicos a ciertas horas están cerrados. Yo tengo El una padre o el pregunta sacerdote. para la gente, una pregunta para ustedes, hermanos, que estamos aquí en el panel. Una pregunta, ¿cualquiera puede rezar? ¿Sí o no? Sí, pues claro. Cualquiera. Bueno, sí, ¿verdad? Pero bueno, cualquiera puede orar con entendimiento y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, o cualquier X palabra salida del corazón, cualquiera podría hacerlo, examinándose su propia vida. O sea, es decir, mira, por ejemplo, experiencia de orar no es de todo el mundo, es del que puede, el que quiera, pero no se dan todos. O sea, vamos a decir así, vuelvo a repetir, como principio de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, una oración exclusivamente para los hijos de Dios, no para los hijos de cualquiera, ¿no? Entonces, Padre nuestro. aquí podríamos decir, bueno, usted, persona que nos escucha ahorita, que va manejando en su carro, que está en su casa, que nos escucha, ¿usted es hijo de Dios? ¿Yo soy hijo de Dios? ¿O hablamos mentiras? ¿O somos maldicientos? ¿O tenemos malos deseos? ¿Somos de vicio? ¿O somos gente mala, ¿no? Entonces todo esto, o sea, por eso digo, el orar no es de cualquiera, sino solamente de los que de veras, ¿verdad? Sienten el ser hijos de Dios, ¿no? La necesidad, sienten el deseo de decir, bueno, yo quiero que mi padre me escuche, pero Bueno, de veras me va a es escuchar. que mira, Moy, hay una clave que nos deja el salmista David a nosotros, y nos dice, hablando de nuestro Dios, que a el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Es verdad que hay quienes nos acercamos Así a es. Dios con la certeza de que somos sus hijos. Sí, hay quienes todavía no lo son, pero en el caso de la oración del Padre Nuestro sí se puede aplicar, ¿verdad?, a los hijos, ¿verdad? Pero en realidad todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, sin vanas repeticiones, Dios lo escucha. Mira, hermano, Así es. permíteme un segundo, hermano. Tengo aquí el texto en el libro de los Hechos, capítulo 10, empezando el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me voy a detener ahí. Este hombre oraba a Dios, era piadoso. Pero este hombre aún no era hijo de Dios hablando espiritualmente, porque todos hemos sido criados por Dios. Pero a este hombre le llegó una visión de un ángel
Y este ángel le dijo a este hombre Cornelio lo que él debía de hacer, buscar a un hombre llamado Pedro. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Digo, era porque él ya murió. Él ya no está entre nosotros. Era un apóstol de Jesucristo, el cual tenía la autoridad en aquel tiempo. En este tiempo, sobre la faz de la tierra, hablando de este año 2014, hay un hombre sobre la faz de la tierra llamado Samuel Joaquín Flores. Este hombre tiene la autoridad de Dios, tiene la potestad de Jesucristo. Y este hombre es el que nos ha traído a cada uno de nosotros que estamos en este panel. Y él es el que nos ha enseñado cómo orar a Dios de corazón y de verdad, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo lo digo, ahora lo puedo decir con toda confianza, con toda alegría. Yo desafortunadamente nací en el romanismo, en el imperio romano. Nací en la tradición. Mas sin embargo, yo cuando trataba de rezar esas palabras vanas, esos libros que han de mencionar nuestros hermanos, para mí era muy difícil aprenderme eso. Cada vez que yo iba, porque me enseñaron a mí, desafortunadamente, puedo decir, me obligaron, me llevaron mis abuelos a rezar, a estudiar lo que le llaman el catecismo para hacer la primera comunión. ¿Qué pasó? Ahí tenía que yo estar estudiando eso y puedo decir, yo pensaba, perdonando la palabra, pensaba que era torpe porque no me lo podía aprender. Pero dentro de mí, yo puedo decir que era como Cornelio, porque dentro de mí yo oraba. Yo oía a mis compañeros que rezaban, que se aprendían todas aquellas palabrerías, y yo pensaba que yo era una persona mala porque no podía aprenderme los rezos. Pero el día que Dios me iluminó y me trajo a su pueblo, entendí por qué el Señor no me permitió a mí aprender lo que es de Satanás. Así es. Bueno, con esto estamos viendo claramente la grande diferencia, ¿verdad? Hay una página en internet que se llama laverdadcatólica.org, donde hay una clase de folletos que ya los hemos mencionado en otras ocasiones. En el folleto número 26 de esta página, donde dice conozcamos nuestra fe católica, es el folleto número 26 titulado con este nombre, de la oración. Y son folletos que según ellos los crearon para enseñarle a la gente de cómo defender su fe contra las demás personas. Dice, a veces no nos damos cuenta de lo importante que es rezar u orar. Queremos sentir a Dios muy cerca, dicen que es así algo muy bueno, es más fácil vivir sereno, contento, confiado. Sin embargo, es verdad, no sabemos bien qué es orar, cómo se ora, por qué se ora. En este folleto encontraremos todas las respuestas a esta pregunta. Y sin embargo, ya empieza a decir lo que para ellos es la oración. Empieza a mencionar, según ellos, que se divide en partes, y luego dicen ellos, me llamó mucho la atención una parte que voy a leer más adelante. Dice, la oración es elevar el alma a Dios, orar es platicar con Dios. Hasta ahí vamos bien, porque es la definición que dimos nosotros. Y luego dice, la vida de oración es estar siempre en presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que orar es estar convencido de que Dios está contigo y que Él te está mirando. Y que hagas lo que hagas, Él está realmente atento para escucharte. Pero sin embargo, en la parte final, o sea, empiezan como muy de veras, ¿verdad? Y luego dice, propósito del mes. Este mes reza, platica con Dios en un momento todas las mañanas y todas las noches. Si puedes, pon aquí ya, donde ya ahora sí ya... Regresaron a su estado normal. Sí, porque empezaron todavía muy bien aparentemente. Lo dice, bueno, reza en todo momento, todas las mañanas, las noches, y si puedes, pon un altarcito, o sea, un altar chiquito. Y en lugar de ahí, de tu casa, pon también un crucifijo, y una virgen, y unas flores, una veladora, y una Biblia. Y lo dice, y trata de vivir todo el tiempo pensando en esto, y verás que Dios está junto a ti, y verás que Dios siempre te escucha.
A ver, otra vez, yo sí quiero repetir esta palabra porque es muy importante. Primero empiezan a decir que la oración es entre Dios, nada más. Hasta ahí vamos bien. Pero lo dicen ahí, pero mira, hazte un altar. Y luego también dicen que le pongas ahí veladoras, ponle un crucifijo, ponle una imagen de la Virgen, y ahora sí pídele. Entonces, en realidad, ¿a quién le van a pedir? Y en realidad, para hacer una oración, ¿se ocupará todo este tipo de cosas, hermano? Claro que no. Empezaron diciendo que orar a Dios y luego ya después acaban poniendo un montón de cosas y como tú dijiste, hasta el ajo Y todo, o sea, aquí están haciendo un altar, o sea, improvisar y todo eso, porque aunque ellos mencionan aquí que el Padre Nuestro, pero ya dicen, esta es la oración que más le gusta a Dios, apréndela y rézala todos los días. Es que mira, César, aquí ya entramos en lo que decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de la misma. Exacto. ¿Verdad? Entonces, al inicio de lo que tú leías, aparentemente es eso, tienen ya un poco de sentido en lo que quieren ellos enseñar y ya apegándose a la palabra en sí, lo que es una oración, pero en realidad al final, pues ellos mismos se desenmascaran, ¿no? Al ya dirigirse netamente a una figura, a una imagen, a un crucifijo, y ya quitar la mirada, ¿verdad?, de aquel personaje que tiene aquella necesidad y voltearla a eso. Entonces, a eso es a lo que el apóstol llamaba que tendrían apariencia de piedad, pero con sus hechos, ¿verdad?, pero negarían la eficacia de ella, y negar pues es hacer lo contrario, es hacer lo opuesto a lo que las Sagradas Escrituras, a través de los dichos y hechos de nuestro Señor, los profetas y los apóstoles, dejaron para nuestra enseñanza. Y bueno, hay algo tal vez que nos deberíamos preguntar, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros, el Señor Jesucristo dejó un modelo de una oración, ¿verdad?, que se decía Padre Nuestro. Había pues por decir, entre los discípulos se identificaban, podríamos decir, reconocían ese parentesco. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que cuando uno ore, uno evite esas palabras inútiles, repetitivas, que no agradan a Dios. Pero algo que decía nuestro hermano, que bueno, allá lo hacen con el fin de lucrar. Y sabemos que el catolicismo es un lugar de mentira. Y la misma Sagrada Escritura dice que Satanás es el padre de la mentira. Y bueno, esas mentiras siempre la tratan de inculcar ellos, la tratan tratan siempre de hacer de que la gente no mire la realidad de las cosas. Pues si yo digo Padre Nuestro, estoy reconociendo que tengo un Padre. Y si yo digo, bueno, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, dejando un modelo, estoy como reconociendo de que primero, antes que hacer mi santa voluntad, voy a dejar que Dios decida lo que es mejor para mí. O si digo, santificado sea tu nombre, estoy como, bueno, ¿cómo voy a glorificar el nombre de Dios si mi lengua está blasfemando, está diciendo cosas cosas indebidas? Sino que, bueno, el Señor Jesucristo dejó un modelo. Como decía nuestro hermano, hay que encerrarse en una cámara, soltar las expresiones, los sentimientos, la necesidad, reconociendo al Padre que tenemos nosotros, que es Dios, y en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, el catolicismo, esto lo hacen con el fin de lucrar, y siempre hasta forzadamente, porque como lo que es el rezo, era el rosario que ellos impusieron. Si vemos el rosario, tiene unas bolitas y cada una son 10 rezos, 10 Aves Marías, un Padre Nuestro y un Gloria. O sea, son como 70, 90 repeticiones que no agradan a Dios. Entonces, si yo no sé orar, que es el medio para yo comunicarme con Dios, ¿cómo va a haber un cambio en mi vida? ¿Cómo voy a sentir yo un sentimiento? ¿Cómo voy a sentir que Dios me escucha si no tengo yo el medio para lograr que Dios me escuche? Pareciera que la Iglesia Católica de eso se encarga, de que no haya un cambio de vida en la persona. Así como dice un dicho, así no sirven, así como están, así no sirven, así no sirve la feligresía. El rezo realmente es para dormitar,
bueno, voy a decir la palabra tonta, discúlpeme, es como para adormecer la mente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y yo me Y pregunto, hermano, la oración es algo que nos hace velar, es algo que nos sí, hace ver nuestra vida, ¿verdad? Y si por eso decía al principio, ¿no? Si alguien reza y reza y reza y no ve que hay un cambio de dirección en su vida, entonces estamos en un gran problema, porque hay una interferencia, no hay comunicación, existe una barrera de comunicación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y el problema está en eso, de que no hay una sinceridad, no hay un sentir en las palabras, sino que hay un rezar. Entonces, por eso decía al principio, hay un abismo entre rezar y orar, ¿verdad? yo quería hacer aquí una pregunta. En el caso de Jonás, ¿qué rezo leería él, no? Estando adentro de aquel gran pez. Dice que él, ya habiendo reconocido después pues su falta, dice que él oró a Dios. Y la pregunta es, si se trata de leer algo ya preescrito por alguien más, ¿cuál leyó él? Y en esto nosotros nos damos cuenta que el orar no es repetir, no es leer, sino es expresar, ¿verdad? Exteriorizar un sentimiento interno que tenemos en nuestra alma. Y en muchas ocasiones, hermano Mario, yo y tengo esta pequeña, y no duda, sino curiosidad, en ocasiones yo pienso que la verdadera necesidad, ¿verdad? Cuando hay una necesidad grande, a veces el puro sentir, porque ya no se alcanza ni siquiera a expresar palabras, sino que ya un corazón compungido, ya es un corazón que de hecho tiene la puerta abierta a la misericordia de Dios. Un corazón humillado, acordémonos de aquel personaje de las Escrituras que dice que ni siquiera se dignaba levantar su vista al cielo, y ya desde ahí ya está tocando con el solo acto, sin haber embozado una sola palabra, ya está tocando la puerta de la misericordia. Y yo, bueno, esa era mi duda, curiosidad, de que a veces tan grande es nuestro Dios, que antes de que nosotros ya embocemos una palabra, ya está viendo él el sentir, ¿no? El compungimiento del corazón, y ya va más allá ya de expresar, ¿verdad?, algo del corazón, sino ya solamente demostrárselo al Señor. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que tiene necesidad, sin duda hasta se va a trabar, no va a poder inclusive expresar palabra, pero su corazón va a gritar, su corazón va a expresar a quien le puede resolver su necesidad, que es Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y está el caso, por ejemplo, de Ana, que llega el momento en que ella, su lloro, los mismos elementos de su cuerpo, ¿verdad?, no la dejan ya ni siquiera expresar palabra, y cuando llega el sacerdote y la mira, él piensa que ella está ebria, ¿verdad?, que estaba llena de mosto. ¿Por qué? Porque ya lo que salía de ella eran guturaciones, eran expresiones inentendibles para el hombre, pero su corazón estaba platicando con nuestro Dios, de tal manera que el Señor le contesta su petición, ¿verdad? Y también yo voy todavía más allá. Habrá quien ni siquiera eso, pero lleva una vida recogida delante de Dios, y Dios, por su amor y misericordia, hermanos, a esa persona que es temerosa de Dios, pues Dios conoce todas las cosas, aún Dios le bendice, ¿verdad? Es más, todavía voy más para allá, porque dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 5:44, para que veamos hasta dónde llega el amor y la misericordia de nuestro Dios, que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos, pero esto es por el amor de Dios y su misericordia. Pero en cuanto a la enseñanza de que nosotros debemos de orar, no rezar, pues esto es otra cosa, ¿verdad? Pero el amor de Dios y su misericordia, en su amor Él responde aún sin palabras, porque Él conoce nuestros corazones.
Bueno, yo creo que ya es muy claro lo que hemos estado platicando. Y también porque el Señor, como usted ya lo mencionaban desde un principio, cuando los apóstoles le preguntaron, y más que preguntarle, le pidieron al Señor con esa necesidad, Señor, enséñanos a orar. ¿No era acaso la oportunidad perfecta para que el Señor les dijera, miren, más adelante o cuando les mencionó el Padre Nuestro, no era una oportunidad perfecta para que el dijera, miren, se va a quedar escrito, ya más adelante cuando ustedes tengan una necesidad, lo repiten? O va a haber personas que les van a estar diciendo que para que les perdonen los pecados va a tener que rezar 10 veces lo que yo voy a enseñarles ahorita. O simplemente que el Señor les hubiera dicho, en la ley y en los escritos antiguos hay muchas oraciones. Ahí está la oración de Ezequías, ahí está la oración, como decía el hermano de Jonás. Todos los salmos. Los salmos, ¿verdad? Todo lo que dijo Salomón. Repitan todo eso, no tiene ningún problema, ¿verdad? Repitan todo eso, ahí está, no ocupo yo decirles cómo. Sin embargo, mi Señor Jesucristo les enseñó cómo orar, les puso un modelo, como decía ahorita el hermano Moisés, ¿verdad? Les puso un modelo. No les dijo repitan esto exactamente, sino ahora, les puso un modelo de cómo orar. No le impresionan las repeticiones, a Dios no le impresiona eso, sino que lo que Dios le mueve es lo que hay dentro de mi corazón, dentro de mi mente, ¿no? De nada sirve estar repitiendo cientos de veces las oraciones si yo no siento la convicción de arrepentirme, si yo no siento la convicción de dejar el pecado. De nada sirve las repeticiones. Lo que a Dios le convence es, como decía el hermano hace un momento, al corazón contrito y humillado. No lo desprecia el Señor. Entonces, a Dios no le impresiona, persona que nos escucha, si tú crees que a Dios le impresiona las repeticiones, estamos en un grave error. No le impresiona las repeticiones, le impresiona la convicción del corazón, ¿no? Bueno, el tiempo ya se nos terminó. Solamente vamos a despedirnos. Les agradecemos su tiempo y su participación. Recuerden que este programa es completamente en vivo, transmitido aquí desde Los Ángeles, California, para ustedes. Y bueno, solamente queremos puntualizar en realmente el día de mañana tendrán la oportunidad de llamarnos, como ustedes ya lo conocen, al teléfono área 714 para que nos platiquen 602-8354 y nos llamen, nos dejen sus comentarios. Agradecemos a todas las personas que amablemente nos escribieron el día de hoy y les mandamos saludos a todas las personas que conectadas con nosotros expresaron también su opinión. Como quiero mencionar unos que dice aquí, Saraí Viridiana dice, es orar, porque rezar es decir cosas de memoria y a veces no sabes ni lo que dices. Y orar es tus propias palabras y mi sentir. Manuel López dice, debemos orar nosotros. Orar es un diálogo abierto con Dios, es simplemente hablar abierta y honestamente con Dios, y rezar es repetir una y otra vez las mismas palabras. Dice Marisa Hernández, dice, Cristo nos enseñó a orar. Y también otro comentario que nos ponen aquí, menciona Raúl Aviña, dice, el Señor Jesucristo enseñó a orar y con el corazón, con el alma, en espíritu y en verdad, y pone el texto de 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo hace mención de estas cosas, ¿verdad? Y así, bueno, a todas las personas que estuvieron con nosotros les agradecemos su participación, sus comentarios, y no olviden que nos pueden escribir también el día de mañana, sea aquí en Facebook o sea en nuestros correos electrónicos que ustedes ya conocen, y mañana tendrán la oportunidad de llamarnos completamente en vivo a este subprograma, Nosotros Conversamos, donde seguiremos platicando este tema tan interesante. Y bueno, hermano Mario, nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Ha sido un placer estar entre ustedes y también entre ustedes, radioescuchas y hermanos en Cristo que nos han estado haciendo el favor y el honor de escucharnos, y esperamos que Dios nos permita estar de nuevo el día de mañana, ¿verdad? Tocando de nuevo este tema. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, les agradecemos su tiempo y los esperamos el día de mañana. Hasta Dios mañana y que Dios sea el que los bendiga. Dios les bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.